experto en tener nuevos papás y nuevas mamás. Es una agresión solapada en tanto que se encarga a los niños, incluso, por ejemplo, vamos a ver si esto, a otras personas, aunque esté el otro progenitor disponible o tenga voluntad. Es decir, se delega la responsabilidad del cuidado de la prole en terceras personas, a veces ni siquiera cualificadas para ello. Tuve una situación también muy lastimosamente de uno de los papás que también abordé en la que me decía, ¿cómo puede ser posible que esta señora haya dejado a mi hija con este hombre que tenía 15 días de conocerlo y se fuera a hacer su laseado? Y este nuevo padrastro, este nuevo papá, la violó, ¿verdad? Entonces, este papá estaba enojadísimo. ¿Qué sucedió? Le puso medidas de protección porque estaba tan enojado que era un agresor. Entonces, vean cómo el conflicto se va generalizando. Y evidentemente, si el niño o la niña comienza a generar comportamientos disfuncionales, dado este clima de tensión, de desasosiego, de desconfianza, de incertidumbre, pues el niño comienza a sintomatizar. Aquí los colegas creo que no me dejan mentir. O sea, más bien lo que no sería natural, lo que sería muy extraño es que el niño o la niña no comienza a sintomatizar. Lo natural es que comience a expresar de alguna forma este malestar. Pues entonces se le reprocha al otro progenitor este malestar que el niño o la niña comienza a evidenciar. También se dan amenazas o castigos a la prole si llama o escribe o se contacta de alguna forma con el otro progenitor. Vamos a ir. ¿Ok? Se le impide también al progenitor, si él, por ejemplo, a pesar de que no le informan de actividades, insiste, por ejemplo, en presentarse en la escuela, entonces se le impide el acceso a datos. Les decía, a través de medidas de protección, por ejemplo, ya la madre casi siempre, a veces es el papá, pero casi siempre la madre pone medidas de protección y llega con el documento a la escuela y por supuesto que la maestra se pone la tremenda capa de protectora del niño y dice, aquí no entra. Y yo a usted información no le doy porque usted es un agresor. En los procesos más radicales, incluso llegan a tratar de cambiar los apellidos o los nombres de la prole. Al menos en un caso, conozco que la madre matricula a su hija con otro nombre en el kinder en contuvenio con la docente, para que el papá no tuviera posibilidad de saber que estaba ahí. Vamos a ver, ya. La premisa básica es, si ya no eres mi pareja, vamos a ver, esto está como sin batería, tampoco tienes nada que ver con mis hijos e hijas. Esta es así la síntesis del conflicto. Ya no eres mi pareja, entonces no tienes nada que ver con mis hijos y hijas. Te desautorizo, te desparentalizo. Ustedes se convierten en un extraño para ellos. ¿Qué se busca? Bueno, el progenitor agresor confía en su hijo, traslada, le impone sus sentimientos negativos, las malas experiencias vividas con el progenitor ausente, diría el colega que tengo aquí enfrente. ¿Verdad? Y el niño absorbe esta negatividad, es decir, todo este ambiente que le rodea lo absorbe, ¿ya? Y comienza a aliarse de alguna forma con papá o mamá, a convertirse en su terapeuta, siente que tiene que protegerle, siente que tiene que validarle, porque ya mamá le dice eso es así, papá le dice eso es así, el niño termina por creerlo y por validarlo. Es la única versión además que tiene. ¿Ok? Entonces hay un proceso sistemático, retomando, hay un proceso sistemático de descalificación que puede ser verbal o a través de actos,
la prole comienza a mostrar comportamientos y cuando se busca reflexionar en ellos o en ellas, por qué está manifestando este tipo de comportamientos, lo que te dan son pretextos triviales, absurdos, poco creíbles para justificar esa actitud. También la prole muestra escasez de ambivalencia con respecto a los sentimientos de rechazo hacia la otra, hacia el padre que está siendo desparentalizado o alienado, ¿ya? Insiste en que estos sentimientos, estos afectos le son naturales, es decir, no son sentimientos o afectos que le han sido impuestos, sino que él mismo o ella misma los generó, un poco en complicidad con la persona que está agrediéndole. Y además, una cuestión que es muy llamativa, que es cauteloso, es decir, es receloso, evade defender al padre que está siendo agredido. Cuando uno, como psicólogo, trata de hacerle ver al niño o a la niña, bueno, pero ¿y tu otro papá? Inmediatamente se repliega, se silencia, ¿verdad? Baja la mirada o cambia de tema, es decir, evade confrontar los afectos que están ahí, porque la filiación existe. Lo que pasa es que está siendo obturada. Hay ausencia de culpabilidad ya en los conflictos más fuertes. El niño o la niña se convierte entonces en un victimario más hacia este padre ausente. Hay escenarios prestados en tanto que hay un discurso que se le implanta a esta persona menor de edad y por lo tanto algo que no ha vivido lo convierte en propio, ¿ya? Y hay una generalización del conflicto en tanto que este temor no solamente hacia papá, sino también o hacia mamá, sino hacia su familia o a todas aquellas personas que tengan que ver algo con esta persona. ¿Cuáles son las consecuencias para ir terminando? Bueno, llevar al niño o a la niña a odiar, a rechazar a papá o a mamá implica negarle la posibilidad de tener cerca a aquella persona que efectivamente lo quiere. Es destruirle un lazo afectivo, es quitarle parte de su identidad, es convertir a este padre o a esta madre que está interesado o interesada en apoyar, en cuidar, en proteger, en cumplir con sus responsabilidades, con sus deberes, es quitarle la posibilidad de convertirlo en un forastero, en alguien extraño, alguien que este niño o esta niña desconoce. Y termina por no querer verlo. Inducir este proceso es una aniquilación sistemática. Como veíamos antes, va dándose paulatinamente, pero aniquila al niño o a la niña. Que en algunos casos, por ejemplo, hemos visto que el abuso físico o el abuso sexual puede ser superado en terapia, es decir, la persona puede generar un proceso de modificación de algunas conductas que se asocian. Sin embargo, cuando este abuso emocional se implanta, siempre habrá repercusiones psicológicas perennes, ¿ya? Que puede incluso engendrar problemas psiquiátricos en la persona menor durante toda su vida y futuras generaciones. Yo he visto en proceso de casi 15 años de ser perito forense, chicos que comencé a evaluar en los primeros años y en este momento son perfectos borderline, pero así, calcados, ¿ya? Incluso muchos derivan en trastornos maníaco-depresivos, los famosos bipolares, ¿verdad? O el famoso síndrome de Asperger, creo que es decir, chicos que se enconchan y nada existe fuera de ellos. Es decir, y esto es lo que estamos generando cuando no resolvemos estos procesos adecuadamente. Okay. La persona menor de edad entonces genera o comienza a presentar capacidad para funcionar en un ambiente psicosocial normal. Hay trastornos de identidad y de imagen, hay desesperanza hacia el futuro, desesperación incluso, hay sentimientos de culpabilidad en algunos casos, cuando
logra tomar conciencia de que efectivamente fue copartícipe de este proceso de agresión, se genera un proceso muy fuerte de culpabilidad, hay sensación de soledad y de aislamiento, porque ya no tiene un papá, y cuando descubre que fue traicionado por el otro, imagínense la sensación de esta persona, se siente totalmente traicionada, se siente sola. Si no puede confiar en papá y en mamá, ¿en quién confiar? Falta entonces organización, algunas veces se desarrolla personalidad esquizofrénica, depresión crónica, y también está asociado a suicidio. Estudios han demostrado entonces también que estas personas, según las cortes de familia en nuestros queridos vecinos del norte, estas personas tienden ya adultas a ingerir más alcohol, a abusar de drogas y presentar algunos otros síntomas asociados con estos sentimientos de culpabilidad, de vacío, de soledad, ¿ya? También puede llegar a reproducir la misma patología psicológica del progenitor agresor. ¿Qué podemos hacer con respecto a estas consecuencias? Bueno, ¿cuáles serían las acciones correctivas que ponen? La primera, desmitificar las funciones parentales. Ambos papás están en equidad de condiciones para fungir como tales. Es decir, ¿acaso que la mujer tiene una mano extra, por ejemplo, para cambiar el pañal del bebé? ¿O para darle el biberón? ¿O para sacarle el cólico? ¿Ya? ¿O para levantarse? ¿Tiene un chip incorporado para que el niño deje de llorar cuando se despierta en la noche asustado? No, papá también lo puede hacer. Entonces, en el momento en que se desmitifican las funciones parentales, que lastimosamente desde el patriarcado todavía sigue vigente estos esquemas de que a mamá le corresponden unas cosas y a papá le corresponden otras, y ni uno tiene que meterse en un rol ni el otro en el otro. Entonces, esta desmitificación es fundamental para corregir consecuencias graves en nuestras hijas por los procesos de desparentalización. También está identificar la violencia que se ejerce, es decir, no justificarla. Lastimosamente, algunas veces los peritos, cuando no están bien formados en estos temas, escuchan al niño decir, odio a mi papá, y en el dictamen pone, es inconveniente la vinculación paterno-filial, dado que el niño odia a su papá. Hello, perdón, se me salió lo de mi sobrino, hello. No hace falta un psicólogo, una psicóloga para llegar a esta conclusión. Intentar la mediación familiar es fundamental, es una acción correctiva fundamental, la mediación familiar, para ver si acaso las partes que están en conflicto y que no han logrado tomar un acuerdo con base en el interés superior de esta persona menor de edad, lleguen a acuerdos con respecto a esto. Reanudar el vínculo parentofilial, esto es esencial. La monoparentalidad no se debe validar siempre y cuando no exista un justificante para que se dé la monoparentalidad. Capacitar a funcionarios judiciales en estos temas y la especialización de los peritos es muy, muy necesario, y evidentemente campañas de prevención e información para que también las personas que están insertas en este tipo de situaciones comprendan qué es lo que está pasando. En Costa Rica hemos visto que está muy asociado los procesos de desparentalización, de alienación o de padrectomía con un alto índice de femicidios, es decir, hombres que terminan incluso por matar a su esposa, por matar a sus hijos y matarse ellos. Estas son las referencias. Muchísimas gracias, fue un placer aportarles un poquito desde lo que hago todos los días. Si hay dudas, comentarios, será un placer apoyarles.